Muy buenas tardes. Quiero hablar hoy de una referencia bíblica que está en el libro de Juan capítulo 6, que dice así, capítulo 6, versículo 60 en adelante, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían. Y les voy a decir, adelantar un poquito más, cuando Jesús les agrega siempre en el mismo capítulo, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús le dijo entonces a los 12, sus 12 cercanos: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, digo esto porque creo sentir el deseo de hablarles acerca de, primero comenzando con el altibajo, el altibajo sería como el crecimiento de la popularidad de Jesús y luego el decaimiento. Se conoce como un altibajo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, este ministerio fue muy popular, porque anduvo haciendo muchos milagros, favoreciendo a mucha gente, y qué bueno, gracias a Dios. Fue una verdadera bendición de parte de Dios la venida del Señor con gran poder y misericordia. Y entonces la gente le seguía más y más y más, porque muchos enfermos eran sanados, leprosos limpiados, también fueron resucitados hasta muertos. Y cuánta necesidad no hay en el mundo, y cuánta gente no necesitaría de verdaderos milagros como los que Jesús hizo. No fantasías, sino cosas reales. Ciegos veían, cojos caminaban, sordos oían, mudos hablaban. Fue una cosa realmente impactante, muy, muy impactante, muy impresionante. La gracia de Dios estaba realmente en el mundo. Y por supuesto muchos creyeron en Él, de tal manera que la Biblia en esa subida, en esa popularidad, dice la palabra de Dios que muchos lo seguían. Eran multitudes. Políticamente también, hubieron indicios de querer seguirle desde ese plano, porque las promesas de Dios para el pueblo de Israel eran de libertad política también. Mas poco a poco, conforme fueron entendiendo el verdadero ministerio del Señor, las cosas fueron decayendo. Cuando Él aclara, por ejemplo, no lo voy a decir con mis palabras, de que su reino anunciado no era de este mundo, sino que era un reino eterno. No era para hoy, era para mañana. Empezaron a dudar. También cuando Jesús empezó a hablar acerca de que no era, lo digo con mis palabras, una libertad política, sino que era una libertad espiritual,
pues eran cosas que no se entendían ni tenían mucho atractivo para la gente. También podríamos decir que cuando Jesús empieza a decir que seguirle a Él, considerarnos hijos de Él, era caminar por una senda estrecha y que ingresar a ese reino era por una puerta estrecha y un camino angosto, pues las cosas empezaron a cambiar. Voy a decirlo de una vez para ser breve, de que la popularidad decayó. Cuando Jesús habla en lo que estábamos analizando, capítulo 6 de Juan, por supuesto esto todo tiene un gran contexto, pero empezaron a oír la palabra tal como empezó a ser impopular. Dijeron ellos, esta palabra es muy dura, nadie la va a poder sostener. Porque hablaba, por ejemplo, de cosas que no se podían comprender fácilmente, como de comer su carne o beber su sangre. En la definición o en el análisis espiritual estaba hablando del sacrificio. Él iba a ser sacrificado. Un líder político, un líder religioso, un líder que anhela un reino, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, no podía ser comprendido ni seguido si fuera un débil hombre que iba a morir en una cruz o iba a ser sacrificado como un cordero manso. Cuando Jesús habla palabras como la de servirle a Él, significaba servir al prójimo y amar aún hasta nuestros enemigos. Entonces eso eso iba desencajando en el concepto que inicialmente se había tenido de Él como Salvador, como Señor y Salvador. Entonces la popularidad obviamente fue disminuyendo. Y bueno, tantas cosas que podríamos decir sobre esto, pero en pocas palabras quiero decir pues que la popularidad disminuyó. Y voy a ser breve ya. Voy a ir como tratando de llegar a lo que quiero decir. Lo mismo sucede hoy. Si analizamos así con seriedad el pueblo de Dios actual, la iglesia, y todavía hoy no se comprende esta palabra, porque la gente no escudriña la Biblia y la gente no ora con sinceridad, y de hecho muchos que se dicen ser cristianos ni leen la Biblia ni oran, no comprenden, solamente creen que la perseverancia para una persona como hijo de Dios, como cristiano, es asistir a una iglesia y que ya estuvo arreglado el asunto. Llegar, cantar, oír un mensaje y bueno, ya fui. Y hacer cosas que le pongan a hacer. Pero si analizaran verdaderamente el mensaje del Señor, estamos casi, por no decir, en las mismas condiciones de antes. ¿Por qué la gente va a Cristo hoy? O digámoslo de otra manera, ¿por qué la gente asiste a una iglesia hoy? Bueno, se le habla de solucionar sus problemas. Se le habla de sanar sus enfermedades. Se le habla de prosperidad económica, que va a conseguir lo que quiere. Un trabajo, un negocio. Hay gentes que incluso tienen negocios, malos negocios, o sea, fraudulentos. Y sin embargo, piden que se oren por el negocio. O sea, no logran ubicar las cosas. Entonces estamos casi en las mismas condiciones. Hoy, como en el tiempo del Señor, un mensaje fuerte que hable de servicio, de amor al prójimo, de amor aún a los enemigos, de que si somos nosotros vituperados y se nos dicen cosas, podamos no responder sino callar, o que si se nos golpea en una mejilla, pongamos la otra, o que no actuemos ni paguemos mal por mal.
Bueno, todas esas cosas empezarían a vaciar las iglesias, ¿verdad? La gente no logró hoy lo que quiere, por supuesto nunca lo va a lograr, de ser millonario, de ser rico, de ser sano totalmente, de no tener ningún problema, nunca lo va a lograr. Pero en la expectativa de lograrlo van todo el tiempo a la iglesia y así se va alimentando con expectativas que no son exactamente las correctas, porque le digo con absoluta seguridad de que el reino de Jesucristo, aunque comenzó ya y lo podemos experimentar, no es de este mundo. Entonces, no vamos a ser completamente 100% sanos. No vamos a ser hoy en este mundo 100% felices. No vamos a ser en este mundo 100% ricos y prósperos. No vamos en este mundo a tener cero dificultades. No, siempre las van a ver. Jesús lo dijo, pero nadie le escucha, ni antes ni hoy. En el mundo les dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, por eso quiero concluir hoy diciéndoles lo siguiente. ¿Cómo sé realmente entonces que yo soy salvo, que soy un cristiano? Bueno, primero, la Biblia habla claramente desde los primeros mensajes de Juan el Bautista y Jesucristo diciendo arrepiéntanse de sus pecados. Cambia la tonalidad, no está hablando de lo que nosotros queremos oír. No, arrepiéntanse de sus pecados. Es decir, si no me arrepiento yo y me entrego al Señor, no soy cristiano, no soy salvo. Ese es el mensaje prioritario de Jesucristo para todo aquel que quería servirle. Empezaron entendiéndolo ellos, y nosotros ¿cómo? Pues a veces ni siquiera la gente dice yo acepto a Jesucristo, a veces ni siquiera dicen me arrepiento de mis pecados. No, así con todo y el equipaje maligno que llevamos nos vamos y decimos que ya somos cristianos. Bueno, arrepentidos y convertidos, dijo el Señor, esa es la entrada. Y luego, como no quiero alargarme más, la otra idea para que nosotros realmente nos consideremos dentro del pueblo del Señor, pero no se le olvide, la número 1 es arrepentirnos de nuestros pecados y recibamos toda la enseñanza bíblica y la doctrina. Arrepintámonos de nuestros pecados y no los hagamos más. Número 1. Y yo ya entré. Y segundo, usted y yo, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si ya estamos en el camino, anhelemos porque Jesús venga pronto a esta tierra, porque esto aquí no se compone. Hasta que Jesús venga y nos libere, nos lleve y entremos 100% al reino de los cielos. Ese es el segundo punto fundamental en esto. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no quiere que Jesús venga, usted no es un cristiano, aunque vaya a una iglesia. Y le voy a decir algo, mucha gente, por ejemplo, hoy en esta modernidad, a veces ni siquiera mencionan a Jesucristo en los cantos que se dice que son alabanzas para el Señor. Entonces, un cristiano sin Cristo no es cristiano. Entonces, segundo decía, primero arrepintámonos de nuestros pecados. Segundo, anhelemos, oremos, como dijo en la oración modelo que yo he mencionado. Anhelemos, pidamos que Jesús regrese para que estas cosas se compongan, porque aquí no se compone nada. Nadie lo podrá lograr, solo Jesucristo en su segunda venida. Así que después de esto, bueno, ya podríamos platicar de que entramos en el reino del Señor y que esperamos su segunda venida para ser 100% felices, 100% sanos, 100% prósperos, 100% hijos de Dios. Amén. Dios les bendiga y espero que el consejo les pueda servir no de poco, sino de mucho. Oramos por ustedes. Amén.